Buenas, buenas, nuevamente. Después de una experiencia fallida, acá estamos como soldados. Vamos a hacer un segundo intento porque empezamos a hablar de algo y bueno, ahora vamos a intentar continuar. Lo cité a Cristian para hablar de los ataques a la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Así que vamos a intentar restablecer conexión y arrancar de nuevo. No sé por qué. Tengamos fe. Oremos. Ahí está, qué linda zapatilla. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Ahí bien? Ahí te veo bien. Te veo bien y te ve bien. Me quedo quieto, no me muevo. Quédate quieto. Quédate quieto. No respires. Bueno, arrancamos de nuevo. Esto es los ataques a la Iglesia Católica. ¿Sí? Vos contaste algo que, bueno, yo puse una fecha arbitraria, la Revolución Francesa, 1789. Volvé a hacer ese preámbulo del siglo XIII, de que esto venía de Mm. antes. Te decía que yo creo que básicamente la Revolución Francesa, que es considerada por, digamos, no personas, digamos, afines necesariamente a la Iglesia Católica, que es considerada como el primer genocidio moderno, digamos, en realidad eso es el punto culmine, la materialización de algo que se venía gestando con mucha anterioridad. Podemos tener como antecedentes inmediatos, tal vez, de este giro, el renacimiento del siglo XIII, que si bien en España no se da con los matices que se da en el resto de Europa, ya un poco va girando la filosofía y un montón de cuestiones en torno al antropocentrismo, dejando un poco de lado o bien subestimando digamos, el teocentrismo. Esto termina, de algún modo, es el germen de la revolución, perdón, de la reforma protestante, que, digamos, se desligan absolutamente de Roma y de la doctrina católica. Ellos, bueno, van gestando un sinfín de denominaciones distintas. Y bueno, y por supuesto, todos los filósofos que están reunidos en general en lo que es la enciclopedia francesa, ¿no?, del siglo XVIII, que bueno, ahí abiertamente ellos ya van, digamos, trazando las bases para trazar un nuevo orden antimonárquico, y por ser antimonárquico, digamos, más que nada anticatólico, porque la monarquía protegía, era el principal protector político, si querés, de la doctrina católica. Pero yo había mencionado también, digamos, un hecho fundamental, que es la creación de la masonería, al menos de modo oficial, en Inglaterra, en el año 1717. Y la masonería, bueno, históricamente siempre se ha encargado, desde sus comienzos, en atacar, primero solapadamente y luego de modo cada vez más abierto, a la Iglesia Católica y todos sus, digamos, sus fundamentos. Y la mayor parte de los ideólogos de la Revolución Francesa eran activos miembros de la masonería. Y como católico, lo último que te digo, digamos, como católico, los papas, desde la creación de la masonería, lanzaron un sinfín de encíclicas denunciando la malicia y la peligrosidad de esta secta masónica. Y bueno, en 1789 un poco culmina este ataque frontal contra la Iglesia Católica. Bueno, hasta ahora espectacular, ¿eh? Casi te diría que salí fachero y todo, mirá lo que te digo. Gracias, Ahora, ese. no la quememos, no la quememos. Esto explota como un volcán en una acción terrible de violencia en 1789, donde, repetimos, corren a un... A ver, hagamos algo importante. Recordemos que los que estaban sentados a la izquierda del rey eran los jacobinos Exacto. y los que estaban sentados a la derecha del rey eran girondinos. Hay muchos liberales que se quedan muy enojados cuando yo digo que en la Revolución Francesa yo estaría sentado a la derecha del rey. O sea, sería un girondino. Y ahí viene la gran trampa, porque no cuentan lo que vino después, que es la razón como Dios, ¿no? Dios, el Dios razón. Y la Claro. posterior dulzura que acabamos de nombrar, ¿no? Vos acababas de decir que hubo entre 400.000 y 500.000 asesinatos contra católicos por ser católicos, no porque
por otra cosa, por ser católico. Exactamente, pero aparte, no a cualquiera, sino campesinos realmente creyentes que, bueno, como yo mencioné anteriormente en la otra transmisión, se negaban a juramentar, digamos, fidelidad a este nuevo orden, ¿verdad? A que se habían plegado, porque lamentablemente muchos obispos, como sucede hoy también, muchos obispos se plegan al poder dominante, ¿no? Esos traidores dentro de la iglesia han existido siempre, y el pueblo sintió eso como una traición total. Entonces el pueblo quiso conservar su fe, aún al riesgo de su propia vida, y venían los ejércitos, digamos, muy bien organizados de los jacobinos, y los campesinos agarraban un palo y defendían a su familia, y defendían sus templos, defendían sus iglesias, que es lo mismo que deberíamos hacer hoy, y aprender mucho del valor de estos campesinos católicos franceses del siglo XVIII. Yo creo que esta gesta tiene que ser reivindicada, es conocida como la Vendée, ¿no? El pueblo campesino católico que se levantó contra esta, digamos, contra este totalitarismo de los jacobinos fue la Vendée. Hay un libro muy bueno que en este momento no recuerdo el título ni el autor, probablemente después pueda, digamos, proveer la información, pero, o sea, el genocidio de la Vendée es, no se olviden, el primer genocidio moderno, y lo que hay que tener en cuenta, ustedes fíjense, porque esto también es aplicable hoy en día, digamos, este régimen de los jacobinos, ustedes no se olviden que el lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, fíjense cómo este tipo de propaganda engañosa persistió hasta nuestros días, ¿no? Donde muchas veces con eslóganes simpáticos o altruistas se pueden cometer la mayor cantidad de genocidios en nombre, por supuesto, en nombre de la libertad, en nombre de la igualdad y en nombre de la fraternidad, que es algo, por supuesto, que no aplicaron estos asesinos. O sea, me hace ruido una palabrita que está muy en boga ahora, igualdad, ¿no? Queremos igualdad, queremos igualdad, queremos igualdad. Y los primeros que empeñaron esa palabrita fueron unos tipos que reventaron a todos. Totalmente, pero vos fíjate cómo estos eventos se van, digamos, porque todo es fruto en general de algo anterior, incluso, bueno, incluso los comunistas eran abiertamente, por ejemplo, Marx, eran admiradores, ¿no?, de la Revolución Francesa y de ese modo de totalitarismo. Vos fijate, por ejemplo, esto yo lo citaba en algún libro, que en general el marxismo siempre hace lo mismo. Vos acordate, no sé, en la época del Mayo francés, ¿no? Mira, seguimos en Francia, pero en mayo del 68, donde, ¿qué era lo que ellos decían, no? Prohibido prohibir. A esto hace alusión en un libro Orwell, Rebelión en la Granja, que es un muy buen libro. Y vos fíjate que ellos empiezan siempre con el prohibido prohibir. Listo. Prohibido prohibir, ya somos todos iguales, pero cuando ellos tienen el poder, son los primeros en prohibir a alguien que piense, digamos, distinto. Esta, digamos, es la incoherencia total en general del marxismo y de este tipo de pensamiento, ¿no? Que ya viene desde la época de la Revolución Francesa. Digamos, una hipocresía total. O sea, nosotros siempre estuvimos, yo por ejemplo, vos también supongo, estamos de acuerdo al de la igualdad ante la ley. Ahora, acá se Sí. está hablando de una igualdad de todos como si fuésemos una especie de robot, todos vestidos igual, todos pensando igual, todos expresándonos igual. Esa es la igualdad que buscan. Bueno, y a ver, avancemos un poquito más. Después de la Revolución Francesa, ¿qué otro hecho fuerte se conoce donde han salido a reventar a los católicos por ser católicos? ¿Ya no tenemos No, que yo remontar a la creo, Unión Soviética? no, bueno, pero hay un estado, digamos, digamos, algo que no puede dejarse de lado, que, digamos, fruto de la Revolución Francesa y de esos ideales, surgen, y no de casualidad, las independencias americanas. O sea, todas las personas, en general todos los libertadores, venían con ideas, digamos, se les llamaba los afrancesados, ¿no? Con toda esa, digamos, ideología abiertamente antimonárquica, abiertamente anticatólica, y, digamos, digamos, la consecuencia inmediata son las revoluciones americanas, ¿y contra quién? No contra cualquiera, contra la España católica. Entonces, comienza digamos, una etapa de destrucción de todo lo que huela a católico y, bueno, todo lo que huele a España, porque España, como siempre digo, era la hija directa de la Iglesia Católica y la encargada de llevar el cristianismo, a Jesucristo, a todo el orbe. Entonces, digamos que eso yo creo que fue una gran matanza, por lo menos espiritual, ¿verdad? Que muchas veces es peor que el efímera del cuerpo. Ahora, si hablamos de matanzas físicas, sí, después podríamos llegar ya a los bolcheviques.
Entonces, año 1917, octubre, bueno, me podría detener un poco con lo que acabas de decir, porque, o sea, vos decís que los libertadores de América, por ejemplo, los que Estados Unidos, Inglaterra, vos decís que siguieron persiguiendo católicos. No, digo que lo que se buscó ahí, digamos, fue el comienzo de un nuevo orden en ese sentido, la Revolución Francesa. Se ve muy claro en el caso por lo menos de los dominios españoles, ¿no? Donde se concentran todas las fuerzas, en general, de atacar todo lo que era hispano y todo lo que era católico. Ahora bien, el proceso de independencia de los Estados Unidos, que creo que es 1776, de modo que es anterior, ¿entendés?, a la Revolución Francesa. Bueno, eso ya era un hecho consumado. Lo que quedaba luego era la América hispano-católica. Vamos a 1917, vamos al enemigo común que tenemos. Sí. ¿Por qué demonios hay católicos que dicen yo soy comunista o soy socialista? Habría que explicar, o sea, ¿qué pasa en 1917? Lenin dice, acá hay una burguesía, ¿sí?, que se aprovecha de la gente, en parte, digamos, enceguecida por la religión, que según nuestro padre intelectual Marx dice que es el opio de los pueblos, entonces hay que reventarlos a todos, y el nuevo Dios es el Dios Estado. Más o menos así, la revolución bolchevique. Exacto, exacto. A ver, y no solo que... Ahora, pará, de 1917 a 1953 que muere Stalin. Hay una cifra, porque yo creo que es incalculable, de muertos, bueno, de muertos humanos, de seres humanos, sean católicos o no. ¿Cuántos muertos por el comunismo soviético hubo? Después vamos a hablar del chino y de lo demás. Mirá, el libro que se toma de referencia para estas cuestiones, que es el libro más detallado, y digamos el aditamento especial que tiene es que ha sido escrito por ex partidarios del régimen, que es el libro negro del comunismo, vos lo conocés seguramente ese libro, y ahí se detalla, región por región, que ocuparon los comunistas, digamos la cantidad de... No, es que fueron cristianos, porque no te olvides que siempre, digamos, Rusia era eminentemente cristiana, más allá de si eran ortodoxos o no, y más allá de si los asesinó por su condición de católicos, por su condición de negarse, tal vez hacer otras cuestiones, pero el número que se ha manejado, y hasta el momento nadie lo ha podido rebatir, en todas las regiones comunistas, es de 100 millones de personas de 70 años. De todos modos, hay un sitio, yo la otra vez para, digamos, asesorar a un amigo sobre esta cuestión, me metí en Google en 2 segundos y aparece ahí, región por región, los datos que ofrece este libro con respecto a la cantidad de muertos. Así que bueno, cualquiera que esté viendo este programa lo puede checar en 2 segundos. Pero indudablemente la mayor parte se dio en la Rusia soviética y por supuesto en la China de Mao. Aunque ojo, si hablamos de proporciones, por ejemplo en Camboya, Pol Pot, en cuestión de 2 o 3 años, asesinó a 1/3 de la población. 1/3 de la población de Camboya asesinada por este dictador comunista llamado Pol Pot. Incluso en el sur de Camboya hay un museo que no pude visitar, que es un poco, que relata esta historia, así que bueno, habría que ir y verlo un poco. Esos son los datos que manejo. Bueno, o sea, en 70 años, a ver, a mí me causa escalofrío porque uno habla de cifras así como si fuesen Claro. pomelos, ¿no? 100 Sí, millones de personas. sí, O 100 sea, millones de personas. detengámonos 5 segundos a pensar en el Tal número, cual, porque tal muchas cual. veces los historiadores, y 100 millones por acá, y 50 Claro, millones por allá, es 6 verdad, millones por allá. Es una barbaridad. es una barbaridad, totalmente. Por O eso yo no puedo sea, entender, si el sí, infierno existe, es poco castigo. Es una, totalmente. no, o sea, bueno, no encuentro palabras porque estamos hablando de muchísimas vidas humanas, pero Sí, pero ¿sabes muchísimas, qué? incalculables. Sí, ese completa, pero ¿sabes qué es lo peor para mí? Porque de última, hoy vemos todo con el diario del lunes, ya ha habido un recuento, ya ha habido estudios objetivos, documentación, que digamos nos hace conocer el número este, pero lo que a mí más me preocupa es que siga habiendo al día de hoy
comunistas o marxistas o pro-marxistas, que en general están en casi todos los gobiernos latinoamericanos, sabiendo toda esta información. Entonces yo no sé qué es peor, si el tipo que apretó el gatillo o el hijo de puta que tenemos hoy haciendo políticas públicas, ¿entendés? Que adhiere a este tipo de genocidio y después habla de otro tipo de genocidios que tal vez ni existieron o apoyan el aborto, por ejemplo. Así Bueno, que... ya vamos a llegar al hoy. Ya vamos a llegar Sí, al sí, hoy. sí, está Porque bien, bueno, también reventar bebés humanos, viste, en el seno materno tampoco es ninguna dulzura. claro. Vamos, después, vamos a ver, después viene 1959, podemos hablar de la Revolución Cubana. Ahí también unos tiernos los tipos, ¿no? Al grito de libertad, libertad, no te convencían a través de las palabras, sino que te cagaban a tiros, más o menos así. Totalmente, perdón, a ver, un dato que me olvidé de mencionar, y es interesante por lo menos para los que somos argentinos, yo tengo amigos, algunos pocos, pero tengo algunos pocos amigos peronistas, pero no es un dato menor que tanto Perón como Eva Perón tienen declaraciones laureando, ensalzando la Revolución Francesa. Entonces, eso de algún modo explica algunas cuestiones del peronismo para mí. Perón y Eva Perón hablan loas de muchas cuestiones ligadas a la Revolución Francesa, bueno, incluso de Marx, pero no me voy a meter en el tema peronismo ahora, pero venía un poco a colación de todo esto. Y lo de Fidel Castro, por supuesto, pasa que Fidel Castro, él lo asume, digamos, abiertamente como un dictador comunista, él asume Claro, él como un liberador del asume pueblo. exactamente, como un opositor a la opresión de Fulgencio Batista, ¿no? Que si uno mira la Cuba de 1959 para atrás, parecía Hollywood. O sea, había comercio, había Totalmente. la gente salía a la calle, bueno, una dictadura medio complicada, rara, todo muy raro, ¿no? En ese Sí. aspecto. Pero después viene Castro con la onda de liberación, y si vos ves las fotos de hoy de Cuba, parece un pueblo, no sé, parece Sarajevo. O sea, todo Obvio, pero destruido. y aparte, lo que vos dijiste para mí es muy cierto, y pocos se animan a decirlo. Digamos, Batista no fue el entreguista y el sátrapa que le ha querido vender la propaganda comunista y que lamentablemente incluso muchos han comprado. E incluso si uno ve los números, en general como país, de la Cuba de Batista, son tremendamente superiores, pero en índices de pobreza, en índices de un montón de cosas, al que luego logrará Castro. O sea, también Batista podrá haber tenido evidentemente sus errores, pero lo que trajo Castro fue 30 veces peor. Y como decís vos, sí, lo de Castro, bueno, hay que ver lo que es porque, ¿qué es la pobreza? Digamos, no se mueren de hambre, los tipos le dan que 1 kilo de pan por día y ya está, ¿no son pobres? No, es un absurdo eso. Y bueno, vos sabés más que yo lo que es lo que ha sido el castrismo y el comunismo allí en Cuba, ¿no? Ahora, podemos añadir al amigo Guevara, ¿no? Porque Guevara va, todas las excursiones que él hace, no las hace dialogando, intercambiando opiniones, ¿no? Llega a un país y lo primero que hace es, ¿estás de acuerdo con lo que digo? No, te pego un tiro en la cabeza. O sea, hay algo para preguntarse, ¿no? Veo muchos con la cruz colgando en el cuello y con la estampita del Che, ¿no? ¿Qué opinaba Guevara de la religión? Porque recordemos que la mamá de Guevara había sido excomulgada por tener un hijo fuera del matrimonio. Entonces Guevara es como que adquiere cierto odio a los católicos. Esto es para En añadir a general, la Revolución Cubana, ¿no? no, está bueno el comentario. Esto lo explica muy bien Díaz Araujo y el propio Nicolás Márquez, donde él habla un poco de la infancia de Guevara. Él, digamos, él era el primo pobre de la familia. No te olvides que él es Guevara Lynch de la Serna, una familia que tenía de mucha, digamos, tuvo mucho tiempo en la Argentina, era una muy buena familia, pero eran, digamos, de algún modo los pobres, porque bueno, el padre era jugador, la madre hacía cualquier cosa, y él tomó un resentimiento muy grande contra aquella parte de la familia que, bueno, que tal vez era más adinerada, etcétera, y él lleva todo ese resentimiento allá. Pero lo que hay que decir de Guevara, para estos boludos que tienen a esos, yo creo que no puedes dialogar con esa gente directamente, los que tienen la cruz y la estampita de Guevara, porque lo primero que hay que decir es que Guevara era un cagón, era un terrible cagón, porque Guevara nunca estuvo en un enfrentamiento, y si estaba en un enfrentamiento, él porque estaba custodiado con medio ejército cubano. Es muy fácil, digamos en términos, si querés, no sé, humanos, pegarle un tiro en la cabeza a alguien, un tipo que está
digamos, de rodillas. Por eso creo que es importante, siempre que se hable de Guevara, saber que el tipo realmente fue un cagón, que estuvo, por supuesto, que tenía a todos los guardaespaldas del ejército, incluso cuando él va al Congo. No te olvides también que estuvo, por supuesto, acompañado, digamos, por militares de mucha, ¿cómo se dice?, experiencia. Y esto lo dice, no me acuerdo en qué libro lo leí, pero es un informe creo que de la CIA estadounidense, donde dice que ellos lo tuvieron en la mira a Guevara. Tranquilamente lo podrían haber eh, matado a todo el batallón, pero no sé si había sido una especie de pedido, bueno, tendría que estudiar el tema de vuelta, de Guevara en el Congo, pero hay que saber que es un cagón que básicamente, tal cual, por supuesto cualquiera que pensara distinto, lo ejecutaba, y por algo le decían al carnicero, ¿no? Evidentemente era una persona que disfrutaba de ejecutar personas. Bueno, y ahí le añadimos otras barbaridades contradictorias como la banderita de LGBT con la bandera del Che Guevara al lado, ¿no? Cuando el tipo tenía los campos de exterminio, no solamente para homosexuales, para disidentes políticos. O sea, estamos hablando de campos de concentración. Por O supuesto. sea, en la actualidad, hablar de un campo de concentración es muy fuerte. Y si yo le digo a una persona que se autoproclama guevarista que hubo un campo campo de concentración, me dice, y bueno, sí, pero hay que contextualizar. ¿Viste? Vos decís, bueno, o sea, cuando hay un campo de concentración que no adhiere a tu ideología, es un campo de concentración malo. Cuando hay un campo de concentración que adhiere a tu ideología, es un campo de concentración bueno. O sea, eso es lo que a mí nunca, para mí un campo de concentración siempre es malo, porque es esclavizar a la gente y mucho más por cuestiones políticas que no estás de acuerdo. Pero quiero volver a algo importante, Cristian, que vos dijiste. Guevara era una persona de una familia muy adinerada. A ver, todos los ideólogos estos del socialismo, del comunismo, todos eran adinerados. Desde Lenin, que era un gran estanciero, Marx era un tipo que no vivía para nada mal, Guevara, Castro no era pobre, es decir, no es una contradicción ser rico y ser de izquierda, porque muchas veces me dicen, no, ese no es de izquierda, si tiene plata. Cristina no es de izquierda porque Cristina tiene mucha plata. Yo creo que es al revés. Ellos amarrocan la plata y quieren distribuirla del pueblo. Eso es lo grave. Sí, ojo, yo creo, Marx en realidad, tanto Marx como el que tenía plata era Engels. Marx fue financiado gran parte, no era un tipo con mucho dinero. Lo de Castro, no sé, no, lo que yo creo que pasa con la izquierda es que hay un resentimiento, tal cual, como que de lo que no tienen, pero una vez que ellos lo adquieren, digamos, por supuesto que lo aceptan, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, los hijos de Castro, han circulado varias fotos, ¿no? Los hijos de Castro, los hijos de este Maduro o Chávez, que están, no sé, por el Mediterráneo por supuesto, con sus yates, etcétera, y por supuesto que pero siempre ha sido así el comunismo. En general, los jerarcas del régimen siempre vivían muy bien. Pero por eso te digo, no, tal cual, puede tener plata o puede no tener plata, pero en general el comunista que agarra plata, no la suelta. Claro. Y ahorran en dólares estadounidenses, ¿no? El supuesto país del demonio, los Claro. dólares estadounidenses para acá. O sea, bueno. Bueno, vamos un poquito más adelante. Eh, a ver, estamos hablando del término de Guerra Fría. La Revolución Cubana se abre en términos de Guerra Fría. ¿Qué otro hecho podemos nombrar de ataque sistemático a la... Un saludo a Andrés Maclin que se conectó recién, muy Oh, bien. qué grande Con, Andrés. con él, con él Ah, podemos hablar de historia, ¿eh? Con él podemos hablar de historia. no, Andrés, un gran amigo, y perdón, porque antes como no había salido, repito el saludo a Oscar Báez, ¿cuál es otro bueno, a esta chica María Piedra, y había otro, bueno, no importa, saludos a todos, y qué grande ¿Se Andrés, y volvieron Andrés es a un conectar? amigazo. Porque reiniciamos de nuevo. ¿Se volvieron a conectar todos? ¿Los viste? No, no me fijé, pero bueno, queda grabado. Bueno.
Bueno, a ver, qué otro acontecimiento anti... Porque en la Guerra Fría hubo mucho. A ver, vos mencionaste... bueno, a ver, durante la Guerra Fría, ¿cuáles eran las órbitas soviéticas donde los reventaban a todos? Te puedo mencionar Ucrania, Polonia, Mm. Checoslovaquia. Ahí los reventaban a todos primero por no ser comunista, y si eras católico, peor. ¿O no es así? Por supuesto, no te olvides que también los propios comunistas tuvieron, digamos, purgas internas muy grandes, ¿no? Las que son más conocidas son la de los trotskistas con los estalinistas o la de Lenin con los anarquistas. O sea, ellos también han tenido sus diferencias y también han purgado, digamos, gente. Pero son, digamos, más cuestiones internas. Pero un tema que también me parece que es importante, porque sería, digamos, omitirlo, no lo podemos omitir, porque fueron, yo creo que es un ataque contra los católicos. Cuando Estados Unidos tira las dos bombas atómicas a Japón, eran las dos ciudades con donde se concentraba la mayor cantidad de católicos. Eso para mí es imperdonable. Y Dresde, la masacre de Dresde, que digamos los ingleses, esto es información digamos que cualquiera puede chequear, Dresde era una ciudad, digamos, población civil, y la mayor parte de los católicos en Alemania estaban en Dresde. Eso también para mí fue por distintos motivos si querés, pero también fue un ataque claramente para mí contra los católicos. Está bien, puede haber habido de otros lados también, yo te digo lo que me acuerdo. Ahí ¿Qué encuentro pasa? tu parte, Decime. ahí No, encuentro pero, tu partecita no. de izquierda. Atacar a Estados Unidos siempre tiene esa cosita, viste, del Ojo socialismo ese. todo. Ahí. Pará. Bueno, pará, no importa, no importa, pará. Yo no ataco a los yanquis Vamos a siempre. vamos a la actualidad, que es lo que más Dale. nos importa ahora. El ataque a la Iglesia Católica está bien. A ver, contextualicemos. No están matando católicos por la calle, que yo me haya enterado. Mm. Eh, pero lo que hay es, sí, lo voy a decir, es lo que siento yo, hay una discriminación para el católico. Totalmente. Ojo, y también tengo que ser justo, no solo para el católico, sino al principio yo era más con la iglesia, pero como los protestantes, los evangélicos se están moviendo mucho, también ellos están sufriendo la persecución. Yo creo que hoy por hoy por supuesto que la iglesia tiene un nombre y una historia, digamos que es incomparable a cualquier otro, por lo menos denominación cristiana. Yo creo que sí, el católico sufre una mayor discriminación, pero creo que también el evangélico, el protestante, que sostiene sus principios con mucha valentía, porque hay muchos que lo defienden, por lo menos cuestiones que podemos estar de acuerdo, creo que ellos también, creo que los cristianos en general estamos siendo perseguidos. O sea, hoy tenemos, por ejemplo, gente que quiere romper iglesias por una ideología que es, bueno, estar a favor del aborto legal, seguro, gratuito. Tenemos gente que quiere romper o que quiere tratarnos a los católicos de personas retrógradas que no abren su mente. Y la verdad que vos estuvimos hablando el otro día, el libro negro del INADI. Si yo voy y digo ante el INADI, me siento discriminado por ser católico, me dan una palmadita en el hombro, bueno, cuídate, pibe. Ahora, si yo voy y Claro. digo, me discriminan por, qué sé yo, por ser gordo, tengo panza ahora. Bueno, por ser gordo, sí, vení, tomá. Entonces, ahí Total. me siento discriminado. No, no nos miden con la misma vara. Totalmente. Yo creo, a ver, si hablamos de aniquilaciones físicas, yo creo que, bueno, los musulmanes se llevan todas las Ahí lo digamos, está poniendo Martín Lacerti. yo te digo, y esto lo veo, ya a mí me interesa, yo también estuve en África misionando, tengo muchos amigos allá, y me llegan siempre las noticias, por lo menos lo que es del Sahel o de lo que es el África subsahariana para arriba, donde dominan prácticamente los musulmanes extremistas. Hay prácticamente todos los días, en Nigeria más que nada, a veces en Burkina Faso, a veces en Mali, nos enteramos de que asesinan a un sacerdote o asesinan cristianos, católicos o protestantes. Entonces yo creo que los musulmanes son en ese sentido uno de los mayores peligros que tiene el mundo en general, te diría, en este sentido. Ahora bien, en los países cristianos, o sea, nosotros nos persiguen de otro modo, si querés, que tal vez es más grave, porque nos quieren sacar la fe.
¿entendés? Nos quieren sacar completamente la fe. Yo creo que eso es muchísimo más grave. eh, Tal vez, bueno, por supuesto que si matan a alguien en Nigeria, por supuesto que es gravísimo. La persona nunca pierde la fe, muere luchando. Porque hay muchos cristianos africanos que mueren luchando. Y acá nos da la oportunidad, porque ya te cambian los paradigmas mentales, la gente tiene mucha cobardía, así que no sé qué es peor, si esta, digamos, esta dictadura, digamos, más, no más blanda, pero más solapada, o la dictadura que hacen los musulmanes allá. No lo sé, no lo sé. A ver, antes de continuar con la actualidad, me acordé, ¿sabes qué, Cristian? De un periodo que omitimos por una cuestión de que se nos pasó. Año 1926 a 1929, en México, el gobernador Calles, Oh, persiguiendo a los católicos por ser católicos, ¿no? tal Porque cual, ahora está en boga, me mataron por mi condición de X. claro. Me parece que los que más podemos hablar de que nos mataron por nuestra condición de ser católicos somos nosotros. Total, qué bueno ese que te acordaste. Era imperdonable que nos hubiéramos olvidado del caso de los cristeros mexicanos. Yo tengo, bueno, tengo muchos Sí. amigos en México, muchos son, digamos, descendientes, tal vez sus abuelos habían sido cristeros, y tal cual. Esa yo creo que fue una de las persecuciones más graves que sufrieron los católicos, que pagaron con su vida y con tortura. Hay casos de chicos torturados por negarse a renunciar a su fe. No sé si vos la viste, Ezequiel, la película, que es muy buena, más allá La de cristiada. algunos licencias, La Cristiada. ¿Te gustó? Bueno, recomiendo, sí, se lo recomendé a Justo Horacio cuando empezamos a hablar de películas para recomendar. Recomiendo enérgicamente la película La Cristiada, dirigida y protagonizada por Andy García. Sí, sí, sí. Muy buena película. Buena Muy película. buena película. Bueno, volviendo a la actualidad. Eh, a ver, en la batalla cultural vamos a hacer un repaso. La leyenda negra de América, ¿no? Que los católicos, los reyes, los conquistadores, todos genocidas que mataron, bueno. Esto ya fue aclarado, vean el video 1 con Cristian que hicimos, compren su libro que se llama 1492. Primer punto, donde se admite que hubo excesos y que fueron penados por la propia corona. ¿Es así, Cristian? Sí, exactamente. Bien. El segundo tema que tocamos es la Inquisición, que ocurrió en 1728 y 3 siglos luego, ¿puede ser? 1478 hasta 1830. Sí. 1470, claro, ya me estaba yendo a la época moderna. Nada, está bien. 1478, 3 siglos después, donde la Inquisición no tenía la potestad para matar a nadie, que lo hizo el Exacto, Estado, el Estado español. Es decir, 0 muertos. exacto, exacto. Después hablamos no sé si recordás de los templarios, las cruzadas, todo eso que Cierto. hoy en día, ¿no? Bueno, las masacres, las violaciones de los templarios, los saqueos, bueno, que fueron los primeros banqueros, es verdad. Pero me gustaría retomar un poquitito, un cachito eso, Sí. que fue un aprovechamiento del rey francés, que, ¿te recordás el nombre? No, la otra vez me había puesto el mismo aprieto, me acuerdo. Y mira, yo no sé, era Felipe, pero no me acuerdo cuál era creo que era el Delfín, el que le decían no, o el Delfín era Juana de Arco. Me olvidé cuál era. Pero googleenlo, muchachos, perdón, no me acuerdo. Bueno, el rey francés que, digamos, acusó a los templarios y le sacó todo lo que ellos sabían. A ver, retomemos un poco eso, porque quedó un poco en la nebulosa. ¿Qué pasó con los templarios? ¿Por qué fueron tan vapuleados por la opinión pública? Bueno, no sé si tal vez por la opinión pública, lo que sí es que, lo que sí es cierto, que luego que este rey francés hiciera circular, esto que te digo está ya, digamos, reconocido prácticamente por todos los historiadores serios. Una vez que él hizo circular todas estas infamias y todas estas mentiras sobre los templarios, por supuesto que, bueno, mucha gente se sorprendió, el pueblo llano, el pueblo común, no lo podían creer realmente, yo no sé si todos los creían, pero bueno, pasa que se los acusaban de crímenes realmente horrendos, no solo contra la fe. Eh,
Y bueno, pero después, como habíamos hablado en ese momento, se terminó reconociendo la inocencia de los templarios, pero bueno, como todo mito siempre queda algo dando vueltas, y el que busca el morbo en general, y el que busca alguna mancha contra el cristianismo, lo que fuere, se agarra de lo que fuere, y acá no hay ninguna mancha. A ver, ¿puede haber habido algún descarriado? Probablemente, pero yo creo que los propios templarios lo hubieran hecho a un lado. Lo que es claro es el móvil, y esto es indiscutible, no lo discute nadie. El móvil era 100% económico. No solo expropiaron todas sus tierras, expropiaron todo su dinero, y bueno, y este rey francés pudo seguir en sus interminables guerras, etcétera. Esto es historia, no es una opinión. Mm. Bueno, conclusión. A lo largo de la historia, la Inquisición no mataba a nadie, sino que salvó gente. Sí, Los españoles no conquistaron, sino que civilizaron todo este infierno que era América antes de la llegada de Cristobalito. Después, los templarios, bueno, lo acabamos de nombrar. Ahora, comparemos esto con todo lo que acabamos de nombrar antes. 500.000, dijimos, de la Revolución Francesa, sí, 100 millones de la Rusia comunista. sí. La Revolución Cubana, bueno, hablemos de miles, 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 no tengo la cifra Yo tampoco. exacta. A ver, ¿con qué vara moral nos juzgan en la actualidad? Ah, no, por supuesto, por supuesto. Eh, pero bueno, Ahora, queda vos, Cristian, claro, sí, para dar la batalla cultural, a ver, dato mata relato. Esto tiene que ser sabido y reconocido por todos, y también asumir las responsabilidades de la Iglesia Católica, porque la otra vez estuvimos hablando de los curas pedófilos, que sí, los sí, hay sí, y es horrible que los haya. Ahora, también hablamos que la pedofilia está en toda la sociedad, pero que me parece, a mí me parece, que se hace más hincapié en la Iglesia Católica. Recordemos sí, los casos en el fútbol, Independiente River, de un día para el otro nadie habló claro, más nada. sí, 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 Eh, Me parece que la totalmente. batalla es cultural, porque las herramientas las tenemos. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, con esto que mencionas vos, debería resultar por lo menos llamativo a la gente que el ataque sea siempre contra la iglesia. O sea, digamos, hay datos y un montón de cuestiones como las que vos mencionás, que llamativo que siempre cuando es la iglesia se magnifica absolutamente todo. Entonces ahí la gente tiene que darse cuenta por qué se ataca tanto a la iglesia católica y no a ninguna otra religión, etcétera. Yo creo que es una pregunta que, digamos, honestamente alguien se puede preguntar sin ser católico, etcétera. Pero me parece que eso nos puede dar una respuesta, y yo creo que mucha gente sabe todo esto o intuye todas estas mentiras, pero ahí te das cuenta que, digamos, el enemigo de la iglesia o el enemigo de Cristo, o sea, es ideológico. Vos le podemos dar, Ezequiel, para mí, 500 millones de datos como los que tenemos, y esa persona va a seguir pensando del mismo modo. Lamentablemente, es una persona que ya está decidida a pensar de un modo, no importa lo que le muestre. Entonces te das cuenta que es ideológico. Es un ataque contra todo lo que representa la Iglesia Católica, contra todos sus principios, hablemos si querés de principios cristianos en general. Entonces, evidentemente, yo estoy convencido que es una lucha entre el bien y el mal, y me parece que, digamos, lo hemos visto y año tras año, y como están las cosas últimamente, yo creo que queda más claro que es una guerra entre el bien y el mal, no una lucha, es una guerra abierta entre el bien y el mal, y me parece que es tiempo que tenemos que tomar una posición. No podemos seguir estando en el medio con correctivismos políticos, etcétera. Hay que tomar una posición. O estás con Dios, o estás con el bien, o estás con el diablo y estás con el mal. Me parece, a algunos les sonará apocalíptico, pero miren lo que pasa hoy en día. Aborto, perversión de chicos, un montón de cuestiones. O sea, querer reventar. Bueno, tema aborto es, a ver, es la negación de la creación divina humana, ¿no? Es Sí, proponer la muerte, odiar la vida,
y dibujarla con eslogan de, bueno, igualdad, derecho, todo un artilugio lingüístico disfrazado de amor y fantasía, pero la realidad es un bebé descuartizado. Yo creo que muy poca gente vio un aborto como se debería ver. ¿Sí? Es que lo prohíben incluso, fíjate, cuando lo ponen en YouTube o cualquier lugar, justamente lo prohíben porque, bueno, evidentemente saben que un gran número de personas, porque uno dice, a ver, no todos los que están o dicen estar a favor del aborto son malas personas, porque muchos capaz son chicas o, no sé, de Sí, secundario, sí. chicos, que lamentablemente tienen alguien que les baja la línea, y bueno, evidentemente, yo creo que si ellos le ponen lo que es el video realmente, lo que es un aborto, yo estoy seguro que muchas de esas personas dejarían de ser abortistas. Pero bueno, Bueno, a ver, continuemos ideología de género. Es no, otra batalla contemporánea, no sé si explícitamente contra la religión católica, pero sí contra la cultura judeocristiana. mira, yo creo que, ojo, es un ataque contra la familia, que saben que la familia es uno de los bastiones fundamentales que siempre ha defendido la Iglesia Católica. El cristianismo en general, pero la Iglesia Católica siempre ha hecho, digamos, un hincapié en la importancia de la familia, ¿no? De la familia como transmisor y educador de los valores cristianos. Entonces, la ideología de género es un ataque directo contra la familia. Saben perfectamente que, a ver, destruyendo la familia se destruyen un montón de cuestiones. Está todo, para mí está todo relacionado. Todo También relacionado. Pero a lo que decís ver, vos también. no es un ataque, la ideología de género no es un ataque a la iglesia concreta, es un ataque a un órgano vital de la iglesia, que es la familia. Porque la iglesia, Sí, la familia es, digamos, empieza con su, digamos, la iglesia es promotora de las familias, ¿no? claro. Entonces, destruyendo la familia, destruyendo la iglesia, destruyendo la cultura, destruyendo esto, ¿no? Y queda el campo para una maravilla socialista de aquellas. Por eso mi bronca con muchos libertarios que le hacen el juego a toda esta peste de ideología de género, aborto, porque no saben dónde se están metiendo. Bueno, para mí son liberales de la Revolución Francesa, son liberales afrancesados. Claro, claro. Yo creo que sí saben, lamentablemente, y terminan siendo, culturalmente son marxistas. Pero bueno, yo veo que hay muchos libertarios o gente que se dice liberal y gente que piensa como, que piensa más como vos o como Nicolás o Agustín, creo que son una minoría, decime si me equivoco, que son incluso marginados de los grandes círculos o establecimientos liberales. Sí, a ver, cuando estoy en un ámbito liberal me dicen conservador y cuando estoy en un ámbito conservador me dicen liberal. Lo hablé con Agustín y le pasa lo mismo. Tengo un Claro. problema de autopercepción, tengo que ir al INADI. Ja, Pero la simplifico de la siguiente manera. Yo soy de derecha. claro. Catalogarme de liberal, de conservador, de lo que vos quieras. Anarquista, anarco, no sé cuánto. Ahora está lleno de etiquetas, ¿no? Claro. A mí déjame a la derecha, con los girondinos. Después, bueno, Claro, el tema es que lamentablemente me parece que hoy se hace necesario agregar, digamos, alguna palabra más, porque para la gente común, Macri es de derecha, ¿entendés? Entonces lamentablemente le tenés que agregar a la derecha conservador, le tenés que agregar algo más porque si no la gente no entiende nada. no, pues, pero pará. Sí, otra vez, dato mata relato. Yo te puedo nombrar 150.000 datos de que Macri es un ser despreciable y de izquierda. A ver, promoción del ¿Sí? aborto, promoción de la ideología de género, nada de rebaja del gasto público, Claro, impuestos. Entonces, si eso es la totalmente. derecha, me paso, ¿eh? Claro, No, 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 claro. para mí el último, te podría llegar a aceptar de derecha hasta un Menem te podría llegar a aceptar. Macri no. No, no, no creo que nadie serio me pueda decir qué, porque es rubio de ojos celeste y es empresario, por eso es de derecha. Y pero ese, la gente, vos sabés cómo es la gente, que salir por la calle, no todo el mundo hace estas distinciones que haces vos. Y, o sea, a mí me parece que somos la minoría.
no sé si la minoría, pero con respecto a la cantidad de gente que hay en el país, y, viste, claro, si vos estás hablando con una persona que sabe, o que sabe por lo menos lo básico, es verdad, le decís de derecha y el tipo va a saber, pero ante la gente común, vos hablás con el kiosquero, con quien sea, le decís de derecha y el tipo, estamos tan mal que el tipo, claro, te dice, ah, Macri, de derecha, obligado, qué sé yo. Hay que salir a explicar lo obvio. Acá hay una chica que pregunta, si querés responder vos, Cristian, y después respondo yo, ¿qué opinan ustedes acerca de que se haga un aborto por violación? Mira, yo sé que es un tema complicado. Yo en mi caso no, para mí no se puede salvar, digamos, un hecho aberrante con la muerte de un inocente. Está bien, muchos dirán, vos no tenés al chico adentro. Y yo creo que lo que habría que intentar es, por supuesto, bueno, dar la mayor cantidad de contención posible, intentar que ese hijo nazca. Si no lo quiere tener, se lo puede dar en adopción, pero yo estoy en contra de cualquier tipo de aborto, si bien por supuesto que uno lo contempla de modo distinto cuando es por una violación. Pero ojo, lo más importante, hay que probar que fue una violación, porque ese es el problema. En la mayor parte de los casos, o sea, por eso te digo que el aborto en realidad de hecho existe en la Argentina, porque dicen, ah, me violaron, y nadie, no puede ir un perito ni nadie a, digamos, a revisar si efectivamente es como dice la persona, porque sería como meterse en su intimidad y bla, 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 bla. Entonces, no, yo estoy en contra de cualquier tipo de aborto, aunque entiendo que debe ser una situación muy complicada para la persona que fue violada. Ujú. Sí, a ver, yo creo que hay dos víctimas terribles ante esa situación. Hay dos víctimas terribles, una es la mamá y otra es el bebé. Y un victimario que ahí hay que poner el ojo y bueno, yo soy de pena dura, hermano. Yo Cárcel, también. pica piedra en el fin del mundo, si se comprueba, Ojo, si se Ojo, vos sos comprueba. bueno, ¿eh? Vos sos bueno. Soy bueno en que... Para mí ahí directamente, es más, a vos que te gustan tanto, ¿me escuchás? Sí, no me digas que se corta ahora otra vez. Tuvimos una... Te estuve viendo durante mucho tiempo. Hola, Cristian. Hola. Ahí volviste. Sí, ¿Sí? bueno, Me quedé. bastante bien. Aguantaste 40 minutos más o menos en la normalidad. Algo es algo ese, pero lo que me decías, bastante bien. No, yo me parece que un violador como reincidente, para mí directamente, yo lo mato. Escúchame, en Estados Unidos existe la pena de muerte para ciertos casos. Un tipo que viola, no, para Bueno, mí en ni ciertos cárcel ni estados, nada. ¿no? En Texas, pero no en Eh, todos. bueno, no, no, por supuesto, en algunos, pero te quiero decir que no es descabellado, más un tipo que sabes que es reincidente, y más con una justicia como la Argentina, que sabes que ante la primera de cambio te los liberan y salen y liberan al día siguiente. Lo hemos visto con el coronavirus. En un país como Argentina, para mí pena de muerte, no tengo una sola duda. Con el tipo que es violador, te digo, y con el asesino. No. Bueno, pero ahí te va a saltar el Papa Francisco. No sé qué opinión tenés del Papa Francisco. Te va a saltar el Papa Francisco y te va a decir que, bueno, que Dios y la misericordia. ¿Vos querés hablar del Papa Francisco o te incomoda? No, yo hablo sin problema. Mirá, ojo, hubo una cuestión, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho bien. Ah. No te olvides que cuando Francisco Franco, en los 70, él iba en un momento a ejecutar a los etarras, ¿no? ¿Viste? Los terroristas vascos. No, pero pará, yo Que te estoy hablando del Papa Francisco, ¿eh? No de No, ya Francisco sé. Franco Bajamón. Ah, No, no, ya lo sé, pero hay un caso ahí que el Papa Juan XXIII se opone y condena lo que va a hacer Francisco Franco al matar a estos terroristas. Pero bueno, a ver, hay diferencias que puede haber a veces entre el pontífice y Francisco Franco termina, digamos, era pena de muerte, era la ley del Estado para los terroristas. Y él ejecutó a los etarras, más allá de que el Papa Juan XXIII no estuvo de acuerdo. Ahora, si Francisco me dice eso, mirá, será una opinión del pontífice y sabemos bien que el pontífice puede ser, digamos, no en todo es infalible, ¿no? Ahí creo que hay que saber bien la distinción entre, digamos, todo lo que abarca la infalibilidad papal y donde sí se puede equivocar. Si a mí me dice Francisco, uy, ahí volvió la zapatilla, Cristian. No, a sí, ver,
Yo por alguna extraña razón yo no le digo Papa Francisco, yo le digo Bergoglio. Sí, yo también, yo también. O sea, a ver, yo trato de no atacarlo, porque sé que hay mucha gente que se puede sentir herida, gente que yo aprecio mucho, pero a ver, por ejemplo, el silencio con Venezuela para mí es imperdonable, es imperdonable. O sea, vos saltás a atacar a Trump porque hace un muro que en realidad lo terminó el muro, no lo hizo, diciendo que Exacto. es de mal cristiano, y de Maduro que revienta a medio mundo, ahora la última medición decía 85% de pobreza, nada. O sea, No, eso es lo que a mí me pone loco de Bergoglio. totalmente. Eh, pero bueno, qué sé yo, ahí tenés otro problema, porque si vos querés defender a la Iglesia Católica y tenés a Bergoglio como el mandamás, estamos en una situación delicada. Sí, pero ojo, si bien yo coincido con vos en que, digamos, hay que tener cierta prudencia en algunas cuestiones para no escandalizar, pero a ver, las cosas que son evidentes, y lo que hace Bergoglio es indefendible, no solo, o sea, con todo lo que vuela marxista, vos fíjate que él, esto lo sabemos como argentinos, recibe a todos terroristas, ex terroristas de izquierda, pero no te recibe la familia de víctimas por la subversión. Y esto lo ha replicado, digamos, en todos los países, o sea, y esto hay que decirlo, es más, hay que decirlo, es nefasto. Y el Papa se equivoca en esto, y el Papa puede equivocarse en esto. Por eso quiero decir que, a ver, tanto vos como yo respetamos la investidura papal, ¿no? Por supuesto. Pero ha habido papas que han sido mejores que otros o que han errado en cuestiones distintas. Y la verdad que yo creo que yo al principio optaba por el silencio, pero ya no se puede callar más algunas cuestiones de Francisco, de Bergoglio, que me parece que son realmente imperdonables. A ver, dame un segundito. No, quería leer algo de la hermana de de Victoria Villarroel, que es Virginia. Cristian Mm. viajó a Asia en misión con un sacerdote. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo soy muy amigo del padre Federico Hayton, que hizo, digamos, él tiene una misión permanente cerca del Tíbet, está ahí en el noreste de la India, y bueno, no, hice misión ahí, lo ayudé en la misión al padre, después lo ayudé en África, muy bien, ayudando en todo lo que necesita el padre, en construcción, un poco ayudar dentro de mis posibilidades a lo que es apostolado, evangelizar, etcétera, pero anduvo muy bien, por suerte, gracias a Dios. Bueno, a ver, acá Juana pone que es contradictoria la posición de estar en contra del aborto y a favor de la pena de muerte. ¿Vos qué crees, Cristian? No, que no es contradictorio, primero porque el niño indefenso nunca pudo optar y no tiene forma de defenderse. En cambio, la persona que mata y la persona que viola elige y la persona sabe que eso está mal y sabe que eso trae consecuencias. Y si yo quiero preservar el bien de la salud, el bien de la sociedad, y yo sé que la otra persona es reincidente, a esa persona la tengo que dejar fuera de circulación. Ahora, y en un país como Argentina, donde todos salen, lo hemos visto con el coronavirus, todos salen, a ese tipo la única forma de dejarlo fuera de circulación es matándolo, suene como suene. Y si no, anda a decírselo a la víctima, a la persona que fue violada, a la persona que fue asesinada, a la persona que fue cortada en pedacitos. O sea, a veces para preservar la sociedad hay que tomar acciones que no resulten del todo simpáticas, pero menos simpáticas fue para la persona violada. Bueno, amigo Cristian, me parece que hemos hecho una entrevista, te diría una de las mejores, ¿eh? Costó por el Estuvo, tema de la conexión, pero dimos un pantallazo de la historia de... bueno, acá Laza Martín está insistiendo con el tema de ¿vos qué opinión tenés del Opus Dei? Porque convengamos que es bastante controvertido, ¿no? no sé, mira, yo conozco gente de varias congregaciones, lo cierto es que no tengo una opinión formada, eh, así que preferiría no hablar mucho, porque realmente no conozco el tema en profundidad y creo que hay gente buena y no tan buena como en todos lados, pero no puedo dar mayores precisiones sobre eso. Estaría bueno... Bueno, a ver, le vamos avisando a las personas. La próxima charla que voy a tener con Cristian, vamos a hablar de
el Concilio de Nicea, donde Constantino oficializa la religión católica en Roma, y vamos a estar hablando también de este tema que es importante, que es el Opus Dei. ¿Sí? Bueno, Vamos a hablar de esos dos temas. ¿Les parece bien a todos? Bueno, me gustaría. Bueno, igual, Cristian, ya es bastante tarde. Voy a subir el canal a YouTube, te lo voy a pasar. Y bueno, muy bien la conexión, ¿eh? ¿Te compraste un celular? ¿Qué hiciste? no, ¿sabes qué era? Me parece como, yo lo digo, yo la colección la comparto con el vecino, ¿viste? ¿Cómo? Olvídate. Pero, ¿qué No, querés? no, Yo no. cada vez que me mudo, vos te querés que yo voy a pagar La 2 lucas a confesión más, Fivertel. la confesión más Ah, bizarra que escuché en toda la ¿qué noche. me importa? Entonces, 2 lucas me tiene que cobrar Fivertel. Entonces, cada vez que voy a un lugar, le digo, escúchame, yo te pago unos mangos, te pago la mitad y me quedo con el wifi. Ahora bien, el wifi me quedaba en otra punta, entonces me tengo que sacar a la puerta. Así que robar es peor. Bueno, acá preguntan cuándo, hoy qué día. El miércoles a la noche que viene solemos hacer las entradas. Hoy no sé por qué se nos dio hacerla el jueves. Miércoles a las 23, 23:30, somos unos trasnochados nosotros. Más o menos a esa hora te viene bien, Cristian. 10 puntos, 10 puntos. Bueno, gente, que descansen, que Dios bendiga a la República Argentina y un saludo muy grande para todos.